¿Qué tal? Es un placer saludarles. Primero que nada, un enorme agradecimiento a Comunidad Terravita por la invitación. Soy la maestra Nadia Nieblas e imparto la clase de Ser Humano y Sustentabilidad en CETIS Universidad desde hace ya varios años. Bueno, el día de hoy me complace platicarles un poquito sobre lo que conocemos como la economía circular. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el concepto per se de economía circular, me gustaría que viéramos algunos datos. Actualmente el mundo necesita más de 22.000 millones de toneladas de biomasa solamente para alimentarnos, a los seres humanos. El total de recursos que entra a la economía global asciende a más de 102.300 millones de toneladas. Esto es anualmente. De todo cantidad de biomasa y recursos naturales que utilizamos, solamente 9.300 regresa a la cadena productiva. Es decir, solamente reutilizamos 9% de esa cantidad enorme. ¿Qué consecuencias tiene este uso intensivo de recursos? Bueno, pues pérdida masiva de biodiversidad. Actualmente las especies se extinguen a una estimación de más de 1.000 veces más acelerado que el ritmo natural. Contaminación en todos los biomas. Todos los días escuchamos cómo nuestros mares están contaminados, cómo nuestros ecosistemas están siendo consumidos tanto por la contaminación como el consumo rapaz de sus recursos, el cambio climático. Recuerden que para final de siglo tenemos que evitar elevarnos a más de 4 grados centígrados. Alteración de los ciclos naturales a tal grado que ponemos en riesgo nuestra propia supervivencia. ¿Qué soluciones tenemos o qué soluciones son las que nos plantean estos retos? Bueno, pues lo que conocemos como desarrollo sustentable, ¿no? Hay 17 metas que son comprensivas, son integrales, van desde el desarrollo humano hasta la protección ambiental. La que me interesa que repasemos es la meta 12. ¿Por qué? Porque la economía circular, aunque engloba todas las demás, está planteada específicamente en la meta 12, que es producción y consumo responsable. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Sustituir productos no basta. Todos estamos conscientes de las campañas de dejar de utilizar artículos de un solo uso. Sí, son necesarias. El hiperconsumismo en el que vivimos no se puede seguir sosteniendo. Pero bueno, no basta solamente con sustituir un producto que se utiliza de manera inconsciente, de manera incluso más allá de lo que se necesita, por un producto que es natural o que es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner la comparación de la bolsa de plástico, que en muchas partes del mundo ya está prohibida la utilización de bolsas de plástico de un solo uso y bueno, se han sustituido por bolsas generalmente o de algodón o una mezcla de polímeros con fibras vegetales, ¿no? Entonces, en el 2016, a partir del 2016, empezaron a hacer estudios de cuál era el impacto de este cambio masivo en hábitos de consumo. Y bueno, para equiparar el impacto ambiental de una bolsa de plástico de un solo uso, su contraparte de algodón se debería usar por lo menos 5.000 veces. Y si esa bolsa de algodón es de algodón orgánico, bueno, pues ese impacto se cuadriplica, es decir, tendríamos que utilizar esa bolsa de algodón orgánico 20.000 veces para que el impacto ambiental fuera igual a una bolsa de plástico. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es muy sencillo. Una bolsa de plástico proviene, ustedes saben, del petróleo, de combustibles fósiles, que realmente no tenemos que degradar tierra virgen para sembrar algodón, para cosecharlo, emitir CO2 en su transporte, producción, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos son lo que hacen que, no, ojo, no estoy diciendo que no vayan a utilizar, si ya tienen las bolsas, utilícenlas, las reusables. Sin embargo, son soluciones parciales, son soluciones que crean mucho ruido
pero no van al fondo del problema, no van al fondo del problema que tenemos como sistema productivo. Y bueno, ¿cuál es el fondo del problema? Este sistema que tenemos en la economía global, que se le conoce como economía lineal. ¿En qué consiste el sistema de economía lineal? Bueno, pues en que extraemos recursos, masivamente extraemos recursos, los transformamos para nuestro bienestar, los consumimos y los desechamos. Y en este proceso venimos arrastrando toda la carga ambiental que le ponemos al planeta. Es decir, extraemos más allá de la biocapacidad del planeta. ¿Qué es la biocapacidad? Bueno, el tiempo de regeneración natural de todo el planeta como un megabioma. Transformamos todos esos recursos en todos los productos que utilizamos día con día, los consumimos, tenemos desecho de ese consumo y lo tiramos como residuo, como basura, como algo que ya no tiene utilidad, que no nos sirve más. Ese es el problema. Ojo, no les estoy diciendo otra vez. Podemos poner el ejemplo también de la comida orgánica. Claro que la comida orgánica es mucho más saludable, nos hace consumir pesticidas es dañino para la salud, está comprobado desde la década de los 60. Utilizar fertilizantes sintéticos en nuestros suelos los está erosionando, los está contaminando. Pero ¿qué pasa? La productividad orgánica en una producción normal o en una producción característica comparada con la producción industrial es 40% menos. Significa que tendríamos que arar o cultivar 40% más para satisfacer las demandas de la población. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tendríamos mayor índices de deforestación, tendríamos todavía una utilización mucho más intensiva para poder generar el alimento que necesitamos. Entonces, no basta, a eso me refiero con no basta solamente con el cambio de los procesos. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues a que esa economía lineal es necesario que en lugar de ser lineal, se convierta en un círculo, en un flujo cerrado, eh, en un loop, como se le conoce en inglés, que sea reiterativo, que todo se retroalimente. ¿Y en qué consiste la economía circular? Básicamente, una definición muy básica es emular los procesos naturales. La naturaleza no sabe lo que es el desecho, no sabe lo que son residuos, no sabe lo que son materias vírgenes. La naturaleza, el proceso natural es que el desecho o el residuo de un proceso alimenta a otro. No se desperdicia nada. Y ese es el paradigma de la economía circular. Poder rediseñar todo nuestro sistema económico de cierta manera que lo que un sector económico eh, genera como residuo sea el insumo de otro. Y hay cantidad de ejemplos. Esto empieza, la economía circular, bueno, pues tiene más de medio siglo, pero empieza con los parques industriales, que se le conoce como simbiosis industrial en los países nórdicos, donde se construían los clústeres industriales de tal manera que el insumo de una empresa se acomodaban cercanas y el insumo de una fuera el residuo de otra. Ejemplo, pues bueno, si uno utilizaba agua para sus procesos de enfriamiento, iba a generar vapor, ese vapor le puede servir a otra para esterilizar material o para calentar, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a repensar este modelo económico. Básicamente, uno de los pioneros en el empuje de la economía circular es la Ellen MacArthur Foundation. Y bueno, nos muestra este diagrama donde no solamente es usar menos. Este hiperconsumismo que llevamos no se puede sostener por más tiempo. Es utilizar menos, es utilizar por más tiempo los productos que ya tenemos. Siempre va a ser preferible utilizar lo que ya tengo hasta que ya no sirva que comprar un producto que me lo venden con una etiqueta de desarrollo sustentable, de economía verde, de ecológicamente aceptable, etcétera. Siempre, siempre, porque genera una huella, ¿no? Y bueno, pues utilizar menos y ahora sí que reciclar indefinidamente, no reciclar como lo conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque no es solamente reutilizar una parte de lo que estoy generando como desecho, es integrarlo completamente al sistema productivo.
Como se los dije ahorita, la naturaleza no conoce de desechos, la naturaleza no existe este concepto. Y si tomamos este paradigma, los residuos entonces son falla de diseño. ¿Cómo comienza la economía circular? Desde el diseño mismo del proceso. No puedo partir de un proceso, puedo empezarlo a regenerar, puedo empezarlo a cambiar, pero desde el diseño mismo de cualquier producto, servicio, es que yo tengo que ir con la idea de que esto tiene que ser un círculo, que tiene que ser un ciclo, que tiene que estar cerrado. No voy a extraer, producir, consumir y tirar. Entonces, bueno, pues esto ellos lo han catalogado en dos grandes insumos o nutrientes, los nutrientes técnicos o tecnológicos, es decir, todos aquellos aparatos tecnológicos que se pueden reciclar, se desintegran sus partes originales y se integran en otros procesos, se pueden arreglar, no solamente el usar y tirar, sino yo lo reparo. Se pueden reusar, se les puede dar otro uso y bueno, se pueden mejorar, ¿no? Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de estos procesos. Y por el otro lado están los nutrientes biológicos, todos los desechos orgánicos que generamos, cómo los integramos, no solamente desecharlos o invertir cantidades insuperables en tratamientos de agua residual o de invertir cantidad insuperable en rellenos sanitarios. No, ¿qué hago con eso que estoy generando que es orgánico? Bueno, pues desde la extracción para nutrir nuestros suelos, desde nuevas formas de energía, desde compostaje, desde, no sé, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Y finalmente, pues ya lo que no se pueda reintegrar, pues que sea mínimo, ¿no? Que sea, se estima que si todo el sistema económico se moviera hacia esto, tendríamos solamente un 1% de desechos. Un 1% de todo el insumo, todo el flujo de materia. Y bueno, algunos ejemplos de en qué sectores se emplea la economía circular. Esto es en todos los sectores, ojo, nota. No es solamente en uno o en algunos. La economía circular debe ser en todos los sistemas productivos. Pero bueno, algunos ejemplos emblemáticos son los sistemas alimentarios regenerativos, la tecnología modular, la economía compartida, la industria textil circular, el reciclaje de elementos o tierras raras que son tan usados en los electrónicos actuales y la biotecnología circular, ¿no? Iniciando con los sistemas alimentarios regenerativos, quiero hacer un énfasis en lo que es la agricultura regenerativa, ¿no? Actualmente la agricultura intensiva, la agricultura industrializada del monocultivo, pues lo único que genera es una degradación ambiental, una degradación de nuestros suelos a ritmos muy acelerados y que será muy difícil recuperar. Para que tengan una un punto de partida de lo que significa esto, una pulgada de suelo saludable. El suelo es un organismo vivo, está compuesto por materia orgánica, por una microbiota impresionante, por insectos, por etcétera, ¿no? Es un ecosistema en sí mismo. La generación de una pulgada eh, de suelo saludable, le tarda a la naturaleza generarlo más de 500 años. Entonces, para que vean el impacto que hemos generado con nuestro sistema productivo. Solución a esto es lo que conocemos como agricultura regenerativa, que tiene varios esquemas, desde la permacultura hasta toda aquella agricultura que no atente contra el balance natural, ¿no? Que en lugar de degradarlo, lo que hace es que lo fortalece los ecosistemas, fortalece en este caso el suelo. Hay otros esquemas, por ejemplo, la agricultura urbana, cómo utilizar toda esta área en los techos para poder producir nuestros propios alimentos y acortar la distancia que recorren los alimentos al llegar al área urbana. Hay unos esquemas bien interesantes de restaurantes que son un microcosmos en sí mismos, que son edificios donde tanto producen el alimento como generan huevos, producen carne, generan sus cervezas, sus bebidas alcohólicas, con los desechos orgánicos alimentan una planta, un biodigestor, y con eso generan su electricidad y calor. En el sótano tienen cultivo de
hongos, etcétera, ¿no? Es un ecosistema en sí mismo y hay varios de ellos alrededor del mundo. Entonces, el que aparece aquí, pues es el de Chicago, ¿no? Que es uno de los pioneros. Está por otro lado todas estas granjas o formas de producción agroalimentaria donde se genera una simbiosis entre especies. Hay ejemplos de granjas de arroz donde se utiliza una nueva variedad de arroz que no emite tanto metano. No sé si estén al tanto, pero el metano generado por el arroz contribuye casi un cuarto de las emisiones de dióxido de gases de efecto invernadero. El metano es 4 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Entonces, por eso hay que poner ojo en este tipo de cuestiones. Y bueno, en este tipo de granjas utilizan aves principalmente. Hay un ejemplo donde son patos. Son patos y gansos que ayudan a fertilizar el suelo y además a combatir plagas. Entonces se genera una relación simbiótica de dependencia entre la producción vegetal y el animal, ¿no? Otro aspecto que nos incumbe más para el área de la ganadería, si bien hablar de la agricultura industrializada, el monocultivo, lo dañino que es para la pérdida de biodiversidad y degradación de nuestros suelos, no lo podemos medir sin el factor de la ganadería. El 70% de los granos que se cultivan a nivel mundial son para alimento de ganado, del ganado que consumimos, principalmente ganado vacuno. Una alternativa, además, alimentar al ganado con granos genera cantidades enormes de gases de efecto invernadero, otra vez, principalmente metano, pero si cambiamos el alimento de estos animales por un alimento a base de insectos, esto disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces ese 70% de tierra cultivable la puedo utilizar para alimentar a la humanidad, no para alimentar al ganado directamente. La tecnología modular no es otra cosa que toda esta gama de electrónicos que en lugar de que sean de uso, desecho, pues que vengan compuestos de una forma o vengan diseñados de cierta forma que si yo quiero mejorar solamente una de sus partes, ya sea la pantalla, la cámara, el procesador, qué sé yo, pues nada más cambio eso, ¿no? No necesito cambiar todo el aparato. También tiene mucho que ver nuestra forma de pensar y lo que percibimos con lo que es el estatus social. Muchas veces tener el último celular, la última computadora nos da ciertos privilegios o ciertos privilegios sociales o de estatus. También ahí hay que cambiar nuestro mindset. Bueno, la economía compartida, como les comentaba, hay muchísimas plataformas donde tú te suscribes por una mensualidad, recibes cada mes un paquete, en este caso si hablamos de ropa, que tú elegiste previamente según tu estilo y te llega y al siguiente mes cambias y regresas la ropa. Si te gustó tanto la prenda, pues tienes la opción de comprarla, pero generalmente nada más estás. ¿A qué viene este fenómeno? Bueno, a que una prenda en promedio, en estándares occidentales, la utilizamos 4 veces en toda su vida útil. Entonces, ante este fenómeno, pues estas plataformas han ideado, bueno, si no te quieres poner más de 4 veces esa prenda, bueno, pues ¿por qué no pagas una suscripción y yo te estoy enviando prendas constantemente y la gente va rotando su guardarropa? Las más exitosas son en ropa de bebé, porque pues obviamente los bebés cambian de ropa, crecen tan rápido que no utilizan mucho su ropa, pero también hay en otros aspectos como automóviles compartidos. El 90% de un automóvil está parado, está sin usar. ¿Por qué generar una huella ambiental tan grande como un automóvil y tener el 90% en desuso? Entonces, se han generado plataformas donde se comparte el automóvil, las bicicletas, que es lo más utilizado o ya lo conocen ustedes, y hasta electrónicos como drones o equipo técnico de alto costo que a lo mejor alguien que inicia, no sé, digamos la fotografía, pues no le conviene comprar un equipo muy caro, mejor utiliza estas plataformas y renta el equipo, ¿no? Hay otras cuestiones en uso doméstico, si se nos ocurre colgar algún cuadro o hacer alguna reparación o qué sé yo, pues vamos y compramos un taladro, ¿no? Pero a menos que no sea un asiduo de cosas, de hacer cosas en casa, pues ese taladro lo voy a usar 2 o 3 veces al año.
pónganse a pensar, ¿vale la pena la huella ambiental que genera la producción de ese taladro para que yo lo utilice 2 o 3 veces al año? Pues mejor voy a una de estas plataformas y lo rento por el tiempo que lo necesite. Con con esa lógica es que están diseñadas. La recuperación, este es el ejemplo de lo que les comentaba de recuperación de elementos o tierras raras que son tan importantes para nuestra vida moderna. Un ejemplo que les pongo aquí, esta es una empresa en Texas que tiene la patente para reciclar los magnetos de neodimio. Los magnetos de neodimio son los magnetos más fuertes que hasta ahora conocemos o que hemos logrado fabricar. Y bueno, reciclarlos desde partes tan pequeñitas porque se utilizan en electrónica, se utilizan en cerraduras, en equipo médico, todo lo que es el radiodiagnóstico, se utilizan estos magnetos, recuperarlos y que no se pierdan, pues no es tarea fácil, pero afortunadamente ya hay empresas que están experimentando. La moda circular, como les comentaba, la empresa textil o la industria textil es la segunda más contaminante a nivel mundial y se recupera menos del 2% de su producción. Es decir, de todo lo que se produce en moda, solamente el 2% o menos del 2% se reintegra de nuevo al proceso. Bueno, pues hay empresas ya, hay iniciativas, no solamente de recuperarlas y reintegrarlas al proceso. Hay desde jeans que ya son 100% compostables, hay empresas que tú les regresas la prenda y ellos se encargan de reintegrarla, ya sea descomponerla en sus fibras básicas o recomponerla para generar otra prenda, ¿no? Los esquemas son diferentes y son casi infinitos. Y finalmente la biotecnología circular, donde hacemos uso, echamos a mano todo este conocimiento altamente tecnológico, biotecnológico, para poder convertir lo que ahora tenemos como desecho en un insumo valuable en la cadena productiva. Ejemplo de esto son, por ejemplo, la recuperación de nutrientes de las aguas residuales, de las aguas domésticas, para generar fertilizantes para nuestros suelos que están altamente degradados. Aquí les pongo esa fotografía. Las Palmeras es una empresa en Phoenix que la ciudad entró en convenio con ellos porque no sabían qué hacer con la poda urbana, y eso es un problema de todas las ciudades, no solamente de Phoenix. En su caso, la poda de la palmera pues es difícil de compostar, no sabían qué hacer y se iba al desecho, al relleno sanitario. Entraron en convenio con esta empresa, la empresa desarrolla un proceso biotecnológico donde la fibra de la palma la convierten en alimento para ganado. Y así sucesivamente hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde cómo reconfigurar lo que conocemos como tratamiento de aguas residuales para que sea más estético, más eficiente, que no quede un residuo dañino, que los lodos que terminan del proceso de tratamiento de aguas residuales no se les tenga que tratar como residuos peligrosos y que se reintegren ya sea como fertilizantes, como biomasa para generar energía, etcétera. Ahora sí que las posibilidades son, pues, hasta donde la imaginación nos lleve. El punto es iniciar en el diseño. En el diseño, si yo inicio desde que estoy diseñando un proceso, un servicio, un producto, será mucho más fácil. Si yo lo diseño en mente con que va a ser un producto circular, voy a tener éxito. El problema con nuestro sistema actual es que está tan intrincado y nos va a tomar años poderlo reconfigurar hacia una economía circular. Y bueno, aquí les comento lo que muchos de mis alumnos me preguntan: maestra, entonces, ¿qué puedo hacer yo? La primera respuesta es desde tu trinchera, desde tu esfera personal, con tus hábitos de consumo. Es ahí donde mayormente puedes incidir. A ustedes que ya pronto van a ser se van a integrar al mundo laboral como jóvenes profesionistas o que ya están integrados al mundo laboral, desde ahí donde puedan incidir con la semillita, desde ahí pueden contribuir enormemente. Bueno, pues por mi parte es todo. Les dejo aquí algunos recursos donde pueden informarse con mayor profundidad sobre la economía circular y consultar algunos casos de éxito muy interesantes que, créanme, los van a sorprender tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes.